Seguimos en esta mesa de análisis internacional con Gustavo Calvo, Leo Harari y Susana Mangano. Vamos, aunque sea brevemente, al segundo tema que teníamos previsto para hoy. En Irán, una suba de los combustibles desató protestas masivas que han dejado como saldo al menos 2 muertos. El país ha sido escenario en los últimos días de carreteras bloqueadas e incendios de edificios públicos. El gobierno reaccionó con dureza contra los manifestantes y prácticamente anuló la conectividad de Internet, que funcionaba a un 7% de la capacidad normal. Algunos medios hablan de 1 millar de detenidos. Las manifestaciones estallaron desde el viernes en varias ciudades después del anuncio de una suba de al menos 50% del precio del combustible. Estos acontecimientos se producen mientras Irán, como sabemos, se enfrenta a una crisis económica agravada por la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018 del acuerdo sobre el programa nuclear iraní, que provocó el retorno de sanciones contra Teherán, lo que genera graves consecuencias económicas y ahonda el enfrentamiento entre los dos países. Susana, en este te tocó comenzar. Sí, dale. Me tocó. Bueno, a ver, esto era previsible, ¿verdad? Es parte de lo que buscaba la administración Trump cuando quería y quiere asfixiar económicamente a Irán, porque entiende que es una manera de generar esto que vemos ahora, el clima de agite social, de manifestaciones, de protestas, para de esa manera ver si fuerzan todavía más la caída de un régimen que le sigue siendo profundamente antipático y que han pasado ya 40 años desde aquel capítulo de la toma de los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán, que también produjo esa película que yo recomiendo mucho a los jóvenes que no tienen esa memoria o esa lectura presente de la historia reciente y que puedan ver Argo, por ejemplo. Pero a ver, también creo que hay que denunciar la hipocresía de los países de Occidente que dicen estar preocupados por las represalias de un régimen que sabemos que castiga muy duro este tipo de manifestaciones. Lo del 1 millar de detenidos, no me cabe duda de que eso sí es así, de que cierra y blinda el país y haciendo caer la señal de Internet, etcétera, por más que después se buscan maneras y alternativas para sacar al mundo los videos que hemos visto este fin de semana. Pero yo creo que es hipócrita. ¿Por qué? Porque desde el momento en que sabemos que a resultas de lo que fue la retirada unilateral de Trump y de Estados Unidos de ese pacto, de ese acuerdo nuclear con otros países, pero que puso también en peligro la relación comercial, sobre todo de muchas empresas de Francia, pero otras europeas, con Irán, era lo que cabía esperar. Es decir, la retirada de Trump no es por sí sola el problema es lo que tuvo como efecto por lo que fueron las sanciones que cabía imponer a esas empresas extranjeras que negociaran con las empresas de Irán. Con lo cual, esta devaluación que ha venido sufriendo el rial, la moneda iraní, que fíjate que del 2017 al 2018, Romina, compañeros, se devaluó respecto del dólar en un más del 30%, llegando a valer $1 60.000 riales y un euro 67.000 riales. Bueno, estos hay datos son bien impactantes, ¿no?, de la economía. Claro. Su PBI, el PBI de Irán va a contraerse, se estima, un 9%. Sí, un 9,5% es lo que estima el FMI, que el Fondo Monetario Internacional, que es justamente parte de las recetas, ¿no? El subir los precios de los combustibles, eliminar subsidios. También es verdad que este anuncio ya venía siendo hecho por las autoridades de Irán desde hace mucho tiempo, porque Irán sigue siendo uno de los países, sobre todo a nivel de la región, pero como productor de país, productor de petróleo, que sigue siendo ese país, pues tiene una de las gasolinas más baratas, pero evidentemente este aumento de 50% para los primeros 60 litros, creo, y luego del 300% para el resto de los litros que se consuman, es tan fenomenal la subida que la gente acaba echándose a las calles, que después veremos si queda simplemente en una protesta contra el alza de los precios de los combustibles o galvaniza una vez más o de alguna manera logra amalgamar toda esa demanda también que tiene buena parte de la sociedad iraní, que no creas que toda está con el régimen. Es decir, hay protestas por otras cuestiones, también quieren liberalización política. No digo necesariamente terminar con los ideales de la revolución islámica de Irán, que es lo que se quiere desde Occidente y principalmente de Estados Unidos, pero por eso denuncio lo que yo llamo la hipocresía, ¿verdad? Porque si no queremos ver este tipo de manifestaciones, si no queremos quejarnos de que hay represalias en contra de los ciudadanos de Irán por parte de las fuerzas de seguridad de aquel país, tendríamos que tener esto en cuenta cuando aprobamos este tipo de salidas, de desmarques como tuvo el presidente Trump. Digo aprobamos sabiendo que no lo hemos hecho, muchos lo hemos criticado, incluida yo, porque entendemos que castiga finalmente al pueblo iraní. Leo. Coincido totalmente con lo que dice Susana.
hay muy poco para agregar. Es el resultado deseado, en particular por la estrategia de Pompeo y ya de Bolton antes, que era aún más agresivo con Irán, y que corresponde a la sagrada alianza que tienen con Arabia Saudita, claro, que es el antagonista principal, y Israel, que está ahí en el medio. Pero es tal como dijo Susana, es la consecuencia de terribles bloqueos, un bloqueo que hay que entender otra cosa también, y es que la ley nacional norteamericana se aplica al comercio internacional. A cualquier empresa privada que negocie con Irán, Estados Unidos de una forma u otra puede sancionarlo porque usaron dólares o porque usaron un banco americano o por cualquier otro tipo de razones. Es un bloqueo feroz. Lo que sí sería interesante quizás es recordar que mismo antes de la toma de rehenes de la embajada americana en la época de Carter, ya en el año 50 empezó la Gran Guerra con Estados Unidos, que fue cuando Mossadegh, primer ministro, nacionaliza el petróleo que era británico, y los británicos, en una abierta y solicitada alianza con Estados Unidos y con los servicios de inteligencia americanos, cosa que está perfectamente y claramente documentada, promueven un golpe de Estado en Teherán que llega a ser exitoso y donde se pone al Shah Pahlavi, que fundamenta luego su poder en la Savak, uno de los peores, más torturadores servicios secretos que ha tenido la humanidad. Leo, recuerda, Leo, una cosita, un apunte. Ese complot entre británicos y generales iraníes y también con Estados Unidos les llevó la coordinación 2 años desde Chile, instalados, Chile, quedé con chi en la cabeza, desde Chipre instalados allí para pergeñar lo que fue la caída del régimen de Mossadegh. O sea, hablando de tiempos, estuvieron 2 años complotando. Y lo hicieron bien, porque lo lograron. Después se le vino abajo y todavía no lo han digerido los americanos que tienen recuerdo de la historia, porque no es una historia tan lejana. No. Y están siempre buscando la revancha. Ahí hay un odio profundo contra los iraníes que está manejado por el dinero saudita y por el recuerdo de la vergüenza que pasaron cuando Pahlavi se tuvo que ir y la CIA entre las colas, entre las piernas, para darle luego lugar a esa teocracia que es muy discutible y que es otra historia. Yo aclaro una cosita porque a veces me dicen, pero los de izquierda esto, los de derecha, no estoy defendiendo a eso iba acá, no estoy tratando de hablar bien de nadie, no. Estoy tratando de contar la historia. Correcto. Como la he visto nada más. Y Leo, además que también justamente desde adentro del propio Irán hay mucha gente que quiere que termine el régimen, solo que no es fácil, ya ves cómo se las gastan cuando hay manifestaciones, ¿verdad? Pero bueno, le dejo hablar a Gustavo y tengo algún otro detalle sobre los subsidios que creo que también hace a la cuestión. No, cortita la mía, me arreglo que en este caso, pues ya se me adelantó Leo, no podemos acusar a Hassan Rouhani de tener una política neoliberal apoyada por Jamenei y por eso los levantamientos de la gente. En realidad, hay varios perfiles aquí, porque Irán de alguna manera es un país, una nación además, que tiene varias debilidades, es decir, solo tiene el 10% de su territorio cultivable. De hecho, no lleva una agricultura adelante, sino que durante siglos llevó algo más parecido a un pastoreo que a otra cosa. De todas formas, Irán lo ha hecho bien, más allá de los números que están exponiéndose ahora. Desde el año 2000 en adelante, la producción industrial iraní prácticamente año a año creció cerca de un 5%. Se industrializó, diversificó productos. Dejó algunos productos tradicionales, la gente se sigue acordando en Irán, supongo, del tema de las perlas en el estrecho de Hormuz, que es algo ya tradicional, digo, pero en el área científica, además, Susana ha estado allí en Irán, sí, porque me ha contado también algunos de sus viajes, ha crecido casi un 1000% el nivel de publicaciones científicas en los últimos 36 meses, es decir, hay gente en Irán trabajando, pensando y a muy buen nivel. Pero es innegable pensar que está en un territorio difícil por las proximidades, está geopolíticamente muy comprometido con un polo geopolítico que se está formando junto con Rusia, junto con Siria, junto con el Líbano, en pocos meses o años, y de alguna manera Estados Unidos está en la acera de frente, y eso se lo está haciendo notar. Sí,
A ver, hay otro detalle que también es interesante comentar, y es que estos regímenes, que como también en Hong Kong, y hablaremos de ello ahora en breve, o con el Partido Comunista Chino sobre todo, hay un punto en común, una coincidencia, cuando hacen ver que estas manifestaciones y los manifestantes son monigotes, o de alguna manera son personajes manipulados por fuerzas hostiles extranjeras. Esa idea siempre de que lo malo viene de afuera, nuestra gente es leal a nosotros, hay un nacionalismo ahí intentando decir los buenos y los malos, ¿verdad? A ver, en esta ocasión yo creo que sí hay una manipulación clara, lo hemos dicho. Evidentemente es lo que se buscaba desde Estados Unidos y se buscaba también desde las fuerzas iraníes que residen en el exterior, pero principalmente en Reino Unido y sobre todo en Estados Unidos, donde algunos nostálgicos quieren ver caer al régimen actual de los ayatolás, como se lo dice en la prensa, que tampoco esa es la denominación más correcta. Hay distintos y múltiples órganos de contralor en Irán, pero claramente todavía el régimen no está para caer, ya os aseguro que eso no va a pasar ahora, pero sí que hay protestas desde adentro, y por eso digo que las autoridades iraníes no pueden subestimar a sus ciudadanos, porque también es verdad que han tenido que salir rápidamente a explicar que estos subsidios que quieren retirar ahora el combustible, aumentar el precio, serían en realidad para ahorrar un 1,6% que invierten de su Producto Bruto Interno para mantener ese precio barato de la gasolina, y con este aumento lo que intentan obtener es 2,5 billones de dólares por año para poder, o sea, miles de millones, ¿no?, para poder alcanzar y obtener mayores subsidios para 18 millones de familias, lo que equivaldría poco más o menos a 60 millones de iraníes con bajos ingresos. Si tenemos en cuenta que son 80 millones en el país, prácticamente es más de la mitad, bastante más de la mitad. Pero claro, todo esto es algo que han tenido que salir a explicar, porque la ciudadanía lo que entendió, primero que nada, es que le subían el precio del combustible, pero es que además ha habido una devaluación y hay un estancamiento de la economía producto de estas sanciones tan onerosas que se le están aplicando para intentar hacer doblegar al régimen su posición y que se avenga a negociar otro acuerdo, otro pacto nuclear en los términos que el presidente Trump quiere imponer.